los relatos más aterradores, las experiencias más extrañas, las leyendas urbanas más contadas. Bienvenidos al mundo de Inexplicable. Perfecto, empezamos con este... Pues, ¿quién es primero Jacobo Grinberg? Su profesión, qué hacía en los años 80 y 90, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, efectivamente. Pues Jacobo Grinberg como tal, pues un personaje bastante peculiar de nuestra nación y que llevó sus estudios al extremo, aunque pues empezando por sus inicios dentro de lo que terminó siendo su, por así decirlo, su última carrera o su última profesión o su último auge. Bueno, Jacobo mostró interés a los 12 años de edad porque su madre falleció causado por un accidente cerebrovascular. Entonces, cuando empezó a mostrar interés por el estudio del cerebro y algunos otros problemas relacionados. Ya después, posteriormente, en la edad adulta, se inscribió a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y tiempo después viaja a Nueva York, donde estudia un doctorado de psicofisiología en el Brain Research Institute. Esto era con la búsqueda de tratar de entender un poco más la psicología y así como los otros, ¿cómo podría decirlo? Perdón. Las otras cosas relacionadas que vendrán siendo las acciones físicas dadas como órdenes por parte del cerebro. Lo que conocemos como, a veces diríamos, por ejemplo, coloquialmente, no sé si a veces tratamos de explicar, no sé si lo has hecho tú, mi querido Alex, cuando tratamos de explicar cómo funciona el cerebro, lo decimos que envía pulsos, ¿no es así? Decimos, el cerebro envía pulsos al resto del cuerpo para que se mueva. Pulsos eléctricos. Exactamente, que vendrá siendo parte de la psicofisiología. Pues entonces fue cuando Grinberg se empieza, después de que regresa a México, se empieza a interesar por el chamanismo. Y eso lo intentó hacer para tratar de darle explicación a una pregunta bastante difícil y que quería comprender y que en la actualidad aún tratamos de comprender. ¿De dónde proviene la conducta? Pero hay que hacer un paréntesis aquí. Era un científico dedicado al estudio del funcionamiento del cerebro. Entonces, efectivamente, era un científico y en esa época existía una famosa curandera en Chihuahua llamada Pachita. Esta señora se hace muy famosa en esos tiempos en los periódicos, puesto que curaba enfermedades operando. Y cuando decimos operando, pues nos podemos remitir a una sala de operaciones, a doctores, cubrebocas, herramientas, en fin, el quirófano. Nos imaginamos el quirófano. Cuando hay que operar, se abre, se saca el órgano, se sustituye por uno nuevo o se extirpa un tumor, en fin, no se hacen todo este tipo de procedimientos. ¿Qué hacía Pachita que la hacía tan especial? Hacía operaciones psíquicas con un cuchillo de cocina. Ella abría, vamos a suponer que llegaba alguien con insuficiencia renal. Ella simplemente tomaba el cuchillo que tenía en la cocina, abría, sacaba el órgano,
alzaba la mano hacia el cielo, materializaba el órgano sano otra vez, lo regresaba a su posición, hacía unos pases como si estuviera uniendo el órgano otra vez a su lugar. Entonces lo cerraba la herida y era como si no pasara nada. El enfermo se curaba, se le retiraban los cánceres, se le retiraban esa insuficiencia renal, regeneraba los tejidos. Y ahí es donde Greenberg se interesa en ella. Pero se interesa de la forma en... A ver, si hay dos formas. O esto es verdadero, o voy a desenmascarar a esta señora. Preparó su ropa para 3 días y resulta que se quedó 2 años de lo que vio. Pero Luisfer, ¿qué fue lo que vio y cómo se interesó en el chamanismo a partir de que conoce a Pachita? Efectivamente, como lo mencionas, es ahí cuando empieza a mostrar ese gran interés por eso, aunque no solamente fue Pachita, su alias, más bien su nombre real, Bárbara Guerrero, sino que también hubo otras 2 personas, otros 2 maestros para él que también influyeron bastante, que es el caso de Don Lucho, el mencionado trabajador del tiempo de Iztaccíhuatl y Don Panchito de Yucatán, que eran como quien dice sus 3 maestros. Sin embargo, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, pues fue quien mostró una habilidad que los anteriores no tenían, pero que le mostró un particular interés a Greenberg. Es aquí cuando empieza a estudiar un poco más acerca de la realidad en la que vivimos y comienza a formular su teoría sintérgica. ¿En qué se basa técnicamente lo que proponía para darle explicación a lo que Pachita realizaba? La teoría sintérgica en sí explica que la realidad que todos conocemos es simplemente un holograma creado por nosotros mismos. Es una construcción mental colectiva, es decir, la realidad en la que vivimos ha sido creada por nuestras conciencias en una colectividad inmensa. Entonces, Matrix. Greenberg decía exactamente lo que ahora conocemos como Matrix, gracias a las cintas cinematográficas, sino es que hasta, no sé si esto inspiró a la cinta, pues ya es antiguo. Puede ser. Puede ser. Entonces lo que Greenberg decía, o lo que él postulaba, es que es posible modificar la realidad mediante nuestra expulsión, por así decirlo, de nuestra propia realidad, a lo que él le llamaba el campo neuronal. Él decía que cuando una persona creaba un campo neuronal, que era un proceso complejo que se realizaba en el cerebro, esta persona podría extraer su persona de la realidad en la que vivimos y modificar la voluntad o el holograma a su antojo, que es lo que decía que Pachita realizaba. En palabras sencillas, lo que hacía Pachita es que al momento de tener el órgano dañado, como tú lo dices, Alex, lo exportaba al mundo, lo exportaba de la Matrix, por así decirlo, o del holograma, idealizaba uno en perfectas condiciones y lo volvía a instalar en la realidad en la que nosotros vivimos. Un proceso que, pues, volaría la cabeza de cualquiera. Y ese proceso lo hacía mientras levantaba su brazo con el órgano en la mano, o sea, literal su órgano en la mano, y su cerebro, al cerrar los ojos, procesaba todo eso que estás comentando, sanaba el órgano, modificaba, como tú dices, la realidad de ese órgano que en ese momento estaba dañado y lo sustituía o lo transformaba en uno útil y lo volvía a su lugar, y prácticamente esas eran sus operaciones psíquicas. Lo hacía no en la Matrix en la que todos operamos, sino que se salía de ella para poder manipular esa Matrix. Por eso, esa teoría, para que ustedes se den cuenta y dimensionen la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, eran varios tomos
cada tomo con más de 1000 páginas, letras pequeñísimas y fórmulas matemáticas en ese libro. De ese tamaño es el estudio de Jacobo Grinberg. Por eso en su momento llamó mucho la atención de los gobiernos mexicano y norteamericano. Pero más adelante vamos a ver qué pasó con los gobiernos de ese entonces. ¿Por qué se interesaron tanto en Jacobo Grinberg? No era para menos. Efectivamente. Lo más bueno viene porque pues Jacobo no fue el único estudio que hizo. Aparte de la teoría sintérgica, él empezó a mostrar interés por la telepatía y la telequinesis. Entonces es cuando empieza otro estudio diferente, a lo que él llega a una conclusión y expone otra de sus teorías nuevas, en la que explica que a través de la meditación, como estamos todos en la misma Matrix, decirlo coloquialmente como tal, así es. Entonces es posible que como todos pertenecemos a la misma conciencia colectiva, pues podemos transferir la información a través de esa corriente colectiva, tal cual como una red neuronal, así como una neurona manda información a la otra. Es posible que nuestras mentes colectivas se puedan conectar unas con otras. Así como nos conectamos a internet con nuestras computadoras, que podemos enviar, consultar a través de Facebook, contactarnos. Así funciona nuestro cerebro. No sé si, Luis Fer, ahorita que mencionamos esto, a mí me pasaba siempre un fenómeno. ¿No te ha pasado que alguien está tarareando una canción y luego de rato empiezas tú a cantarla y luego ambos coinciden cantando esa canción? A mí me pasó un fenómeno. Yo iba cantando una canción y justo cuando iba pasando por la casa donde se escuchaba una radio, la misma canción, en la misma estrofa, en el mismo... como si mi cerebro estuviera reproduciendo, o mejor aún, captando la señal de radio y reproduciéndola, interpretándola. Entonces, ¿realmente estamos en una realidad? ¿O estamos en una Matrix, interconectados a una Matrix? Por eso podemos tocar lo mismo, ver los mismos colores, sentir las mismas texturas, sentir el viento igual, porque realmente el que trabaja o el que está conectado a esa Matrix es nuestro cerebro y es una construcción mental colectiva. Efectivamente, eso que me comentas, bueno, en lo personal no recuerdo algún caso a particular o propio, más yo me imagino que a muchas personas les ha pasado. Inclusive no sé si los efectos Mandela o los tan afamados efectos Mandela estén relacionados al tema. Seguramente. No sé qué opines, porque pues al fin de cuentas es como si algunas personas sí percibieran la misma construcción colectiva de que eso existía, mientras que otras afirman de que efectivamente ya no, aunque pues sí nos trae un recuerdo nostálgico como si efectivamente fuera parte de nuestra realidad. Sí, todos los fenómenos como el déjà vu, como el efecto Mandela, no sé si se refiere a la coincidencia de ideas, que tú puedes tener una idea y alguien del otro lado del mundo puede tener exactamente la misma idea sin siquiera ponerse de acuerdo, simplemente la coincidencia de ideas exactas. Exactamente. Pues ahí es cuando se pone en tela de juicio. No sé si recuerdes un video muy famoso precisamente para esas fechas acerca del efecto Mandela. No sé si lo llegaste a ver. Es un video un poco claro de una persona que graba con su celular un libro que trae en la mano. Entonces, él, al acercarlo a cierta región de su casa, a cierta habitación de su hogar, nota que cambia una letra del libro como si la realidad se hubiera alterado totalmente. Entonces él decía que hay dos dimensiones, o era su explicación, porque era pues lo más lógico que le llegó a la mente. Había un campo dimensional en su casa, entonces al traspasar ese libro más allá de esa sección de su casa, cambiaba, me parece que una letra o una palabra completa.
eso quizás pudiera también estar relacionado con, porque pues a fin de cuentas, pues si es una región colectiva, una región de conciencias colectivas, habrá quizás una parte que haya creado un holograma diferente al nuestro, y es ahí donde hay un choque dimensional. Pues sí, digamos que ahí es donde rompería la Matrix y sería un portal hacia afuera, ¿no? Pudiera ser. Bueno, pues muy interesante, Luisfer. Vamos a un corte comercial, pero vamos a regresar con lo que realmente pasó con Jacobo Greenberg. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos y por qué el gobierno mexicano se interesaron tanto en la teoría sintérgica, o de alguna manera les interesó la teoría sintérgica? ¿Por qué de la noche a la mañana Jacobo Greenberg desapareció? ¿Por qué su esposa no reportó su desaparición hasta días después? Y peor aún, a la fecha no se sabe nada del paradero, tampoco de su esposa. Vamos a un corte comercial y regresamos con estas incógnitas aquí en Inexplicable. Continúa escuchando Inexplicable. Ya estamos de regreso cuando son las 11:01. Y pues estábamos analizando este tema ya de Jacobo Greenberg, su historia, cómo este científico que se enfocó en los estudios del funcionamiento del cerebro y que concebía a través de sus estudios que realmente estamos interconectados con una Matrix que nuestros cerebros materializan, y quien es capaz de salir de esa Matrix puede modificar esa realidad, y tal es el caso de Pachita y de otros tantos que pueden curar enfermedades, que pueden ir más allá de lo que conceptualmente tenemos en nuestra mente. Y pues, ¿qué pasó con Jacobo Greenberg después de que de alguna manera se hace famoso? Empieza con su teoría sintérgica, empieza ya a dictar conferencias, entrevistas, empieza a ser más visible Jacobo Greenberg. ¿Qué pasa después? Bueno, primero Luisfer, ¿qué pasa con Jacobo Greenberg? ¿Qué más estudios realiza? ¿Y qué más tenemos de él antes de su desaparición, que es el tema central de la historia de Jacobo Greenberg? El científico que muy pocos conocen en la actualidad, pero que en su momento fue del interés del gobierno tanto mexicano como estadounidense, y que teorías apuntan a que el motivo de su desaparición fue precisamente ese interés. Efectivamente, como lo mencionas, Alex, pues el interés creció con su teoría sintérgica, pero a medida que sus nuevas teorías y nuevos postulamientos comenzaron a surgir, fue cuando mayor, por así decirlo, mayor atención ganó. Otro estudio muy importante, como te mencionaba, que empezó a meterse con la telequinesis, el campo de la telequinesis, que era prácticamente transferir información por parte de la mente, para nosotros la mente, para él por parte de la ¿cómo se dice?, la comunidad colectiva. A esto le llamó potencial transferido. Entonces fue cuando realizó experimentos. De hecho, hay una mujer, no sé si aún sigue viva, se llama Ruth Cerezo, y es la creadora de la psicoterapia neurosintérgica y la meditación neurosintérgica. Ella estuvo como parte de colaboradora con Greenberg en la Universidad de la UNAM. De hecho, ella afirma que era total y absolutamente escéptica a las cosas que Greenberg hacía, hasta que le tocó estar como sujeto de prueba en uno de los experimentos de Greenberg, el cual trataba de demostrar la transferencia de información. Lo curioso fue que al hacer este experimento encontraron en que efectivamente Greenberg había supuestamente enviado un estímulo desde una región totalmente alejada de ella,
y al analizarlos con un, ¿cómo se llama este aparato? Con un electroencefalograma, detectaron que cuando Greenberg envía esa señal de sus regiones de su cerebro, a la chica le llegan a la misma región exactamente, con la misma frecuencia. Queda a entender que efectivamente envió información a la chica. Y de hecho de ahí surge un experimento en el que él trataba de generar telepatía entre una persona de México con otra persona que estaba hasta la India. Algo que contradecía la relatividad de Einstein, porque pues nada, según Einstein, nada es más rápido que la luz, cosa que Greenberg decía que era falso, porque la información que viaja a través del holograma sí es más rápido que la luz. O sea, estamos hablando de que dos personas en puntos muy diferentes del planeta se pudieron comunicar de alguna forma, pudieron recibir información en tiempo real, así como tú y yo estamos hablando ahorita por teléfono, así de ese nivel, sin ningún tipo de conexión más que sus cerebros. Eso quiere decir que realmente estamos en una red, así como una red de computadoras interconectados unos con otros. Y pues esas teorías de que, por ejemplo, los gemelos, no sé si las has escuchado, que cuando uno siente una cosa, el otro también, porque están interconectados. Entonces, según la teoría sintérgica y este estudio muy interesante de Greenberg, no solo es eso con los gemelos, sino con todo el mundo pudiéramos comunicarnos. Una vez que pudiéramos desarrollar ciertas habilidades, comunicarnos, enviar información, no solo a la velocidad de la luz, sino en tiempo real. Estar incluso en videoconferencia, sin necesidad de aparatos. Lo que pasa, yo creo, Luisfer, que los aparatos electrónicos han limitado realmente nuestras capacidades y evitado que desarrollemos todas estas habilidades psíquicas, psicológicas. Ya no podemos predecir el clima como antes lo hacían los antiguos. ¿Por qué? Porque ya, pues, si hace frío nos ponemos un suéter, si hace calor nos cubrimos, ya, o sea, ya no sentimos, ya no estamos conectados con la Matrix como para poder interpretarla y saber lo que va a pasar. Eso es lo que muchos clarividentes han dicho. Dice, es que la habilidad de ver las cosas antes de que pasen todos la tenemos, pero muchos ya no están conectados con la realidad, con lo que vivimos día a día. ¿Por qué? Porque la rutina, si te das cuenta y te preguntas cuántas veces hoy viste el cielo, mucha gente va de la oficina a la casa y de la casa a la oficina y esa es su rutina, pero de ahí en más no volteas a ver al cielo, no te conectas con lo que tienes alrededor. Por eso existen que la equinoterapia, que abrazar los árboles, que porque te dan energía. Realmente quizás esa es la conexión que necesitamos para desarrollar todo eso que Greenberg, en varios tomos de más de 1000 páginas con fórmulas y letras pequeñísimas, desarrolló a partir de que conoció la chamanería. Efectivamente, como lo mencionas, Alex. De hecho, el experimento que menciono creo que no se llevó a cabo, y supongo que es porque las palabras de Greenberg fueron demasiado sonadas, porque él decía que este experimento despertaría ese campo neuronal, o sea, en todo el mundo. Entonces él decía que al despertar ese campo neuronal de la telepatía, de la telequinesis, era posible dominar el holograma, entender su funcionamiento, posterior a ello poder despertar y ahora sí lograr salir del holograma que creamos para entrar a la verdadera realidad que existe. Algo que pues sí empezó a socar un poquito más de... ¿Cómo llamarlo? Empezó a poner a sudar a personas importantes del mundo. A pues los poderes, al poder en sí mismo, y a partir de ahí, de que empezó a dictar conferencias, empezó a ser más visible con esta teoría, pues empezó a llamar la atención del gobierno
del gobierno, sobre todo de Estados Unidos, que en ese entonces el más poderoso y el dominante era Estados Unidos y era del interés de ellos. Entonces, ¿cómo se da su desaparición, Luis Fer? Pues hay varias teorías, mi querido Alex. No sé si tú quieres empezar con alguna de ellas. Pues hay muchas, desde que el gobierno de Estados Unidos se inquietó bastante con esta teoría, porque imagínate que cada quien ya pudiera curar sus enfermedades, pudiera modificar su realidad en todos sentidos, tener alimento, tener todo sin depender pues ya de un gobierno. Y esa era la amenaza latente de Greenberg. Muchos comentan que finalmente fue convencido o obligado a ya no seguir con esos experimentos. Lo llevan a Estados Unidos y allí envejece y muere. Hay quien dicen que lo llevan a la mala secuestrado y lo asesinan. O sea, hay varias historias, pero lo más curioso es que después de la desaparición de Greenberg, su esposa o su pareja en ese entonces, hasta 5 o 6 días reporta la desaparición de Jacobo. Es inconcebible que si tu pareja desaparece más de 2 días, no le avises ni a la familia ni a las autoridades, y que en ese momento no se emitió ni siquiera ni una alerta de búsqueda por parte de las autoridades. Esas son las incógnitas. De hecho, ¿recuerdas que te mencioné a Ruth, quien es la, por así decirlo, aprendiz de Jacobo Greenberg? Ajá. Pues ella fue una de las personas que menciona, más bien fue una de las personas que anuncia o da aviso a las autoridades y a la facultad de la desaparición. De hecho, aquí tengo su testimonio en vivo. Dice, cuando él se desaparece, damos aviso a la facultad y los de la facultad dan aviso a sus familiares. Esto es en 1995, justamente en enero, está ya por aquellas fechas. Y dice, pues debe andar de viaje, ¿no? Es lo que menciona Ruth Cerezo. Entonces dicen, no, pues no creo, porque él era muy responsable con su grupo de investigación, por extremadamente responsable, y adoraba lo que hacía, dando a entender que, pues, efectivamente, como lo mencionas, Alex, de haberse salido de viaje o algo por el estilo, pues hubiera avisado. No fue hasta mayo de ese mismo año, del presente año, que las autoridades toman cartas en el asunto, al fin, de forma seria, y queda en manos la investigación del comandante Clemente Padilla, quien nunca había dejado ninguno de sus casos sin resolver, pues ya que Greenberg sería su caso más prominente hasta el momento, ¿no? En consecuencia, la familia y las autoridades recibieron numerosas llamadas hasta que finalmente pues una inquietó al oficial a cargo del caso. Según cuenta el propio Padilla o Cuellar, un trabajador de la gasolinera, reveló que él había visto a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que 2 agentes estadounidenses identificados como Rick Howard y Marina Velasco descendieron de una avioneta tipo Cessna, y sellaron al científico y a su esposa a bordo de 2 automóviles blancos. Las pesquisas llevaron a Padilla a descubrir que el investigador colaboraba en secrecía con la Universidad de Colorado en esa ciudad, algo de lo que ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento. Es decir, Padilla parecía que estaba coludido efectivamente con los Estados Unidos de América, y Greenberg pues efectivamente parece que sí fue extraditado. Estas son las fuentes oficiales de lo que parece ser que sí ocurrió, más allá de las teorías. Evidencia real. Entonces presumimos que de alguna manera pues no solo despertó el interés de Estados Unidos, sino de científicos de todo el mundo. Y ahí está la obra de Greenberg, ahí está la teoría sintérgica. Digo, son para hacer varios tomos. Exactamente no sé cuántos tomos de la teoría son, pero imagínense nada más tomar un libro, un tomo de esta teoría, abrirlo, encontrarse letras pequeñitas y con más de 1000 páginas llenas de fórmulas matemáticas de un auténtico científico
que cuestionó la teoría de la relatividad de Einstein. De ese tamaño estamos hablando, del poder de la mente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso del poder de la mente? Pues yo creo que ahora con esto de la teoría sintérgica, pues confirmamos que realmente el poder de la mente no es el poder de la mente. La mente lo es todo. La mente es lo que vemos, la mente es lo que tocamos y la mente es la realidad en la que vivimos. Efectivamente, mi querido Alex. Listo, pues muy interesante este tema, lleno de muchas preguntas, lleno de muchos datos, y sobre todo muchos datos sueltos, que a 27 años de la desaparición de Jacobo Greenberg no se tiene razón de él. Y tan no se tiene razón de él que el propio Ari Telch, este actor muy famoso aquí en México, medio hermano de Jacobo Greenberg, pues dice que hasta la fecha no saben nada, no saben si murió, no saben si todavía vive, no saben nada de su desaparición, quién fueron sus captores, no hay rastro más que los datos que nos acabas de mencionar. De ahí en más, no se sabe si a la fecha sigue vivo Jacobo Greenberg. Efectivamente, pues algunos dicen que incluso él consiguió despertar al fin de la Matrix y es uno de los motivos por los cuales no lo hemos y no lo veremos jamás. Sin embargo, pues como resumen de sus teorías, pues parece ser una explicación bastante un tanto lógica acerca de dónde se origina la conciencia, porque pues es una pregunta dificilísima. Es decir, ¿cómo es posible que seamos conscientes del mundo en el que vivimos? No sé si hay otros animales en la naturaleza, desconozco la verdad, qué animales de nuestro planeta son conscientes del mundo en el que viven, pero la conciencia, ¿de dónde viene? Porque inclusive grandes expertos en la materia, en la psicología, en la psicofisiología y demás estudios acerca del cerebro y su funcionamiento, pues no pueden encontrar con alguna región en específico. No hay como una célula o una parte del cerebro que diga, aquí es donde surge la conciencia. Así es. Más bien sí saben de dónde viene, pero, o sea, ¿qué es la conciencia como tal? Yo veo lo que existe y soy consciente de que existe, pero ¿cómo es posible que ese proceso tan complejo se dé en los seres humanos? Así es. Pues es algo que es todo un misterio. Todo un misterio, mi estimado Luis Fer. Y pues recordarles a los que nos escuchan que estamos transmitiendo totalmente en vivo, 11:17 de la noche en radioaguasonline.com. Recordarles también el canal de YouTube de Inexplicable, que estamos por los 400... No, a ver, espérame, permíteme. My name is Gantara and this video is all about how to make a... Estamos entrando a YouTube, 389 suscriptores. Ya hemos llegado a esa cantidad de suscriptores en lo que va del año. Y pues los relatos El Diablo en la Discoteca, 28,000 vistas. Y El Hombre que Engañó al Diablo, 12,000 vistas. Para que se suscriban al canal, Luis Fer, estamos creciendo, estamos subiendo contenido muy interesante y vamos a seguir nutriendo este canal de experiencias, evidencia y sobre todo lo que ustedes nos cuentan, esos relatos, hacemos adaptaciones y pues los presentamos, por supuesto, como relatos basados en hechos reales, los que ustedes nos hacen llegar a través del WhatsApp y también a través de las redes sociales de radioaguasonline.com. Luis Fer, pues cerramos ya este tema que sin duda bastante interesante y bastante misterioso, que te hace pensar y reflexionar mucho. Así es. Efectivamente, pues, a decir verdad, palabras acerca del tema, palabras finales de conclusión serían, sin duda, un hombre interesante con una propuesta bastante interesante. Una teoría que nos da mucho a pensar y nos deja volar la imaginación bastante.
pero sobre todo nos hace generar conciencia acerca de lo que estoy tocando. ¿Existe realmente? ¿O es solo un constructivo de otras personas? No lo sabemos. Creo que me estoy poniendo demasiado filosófico, Alex. Te cedo la palabra. Así es. Realmente la teoría es eso. Que lo que ves, lo que usted está viendo, lo que ahorita que usted tiene su celular en la mano, pues realmente es una construcción colectiva. Eso que usted tiene en la mano todos lo ven porque están conectados a una Matrix que materializa todo lo que vemos. Y hay gente como los chamanes, como los brujos, que hay de todo, hay también charlatanes, pero los verdaderos, los que curan enfermedades, son capaces de dominar, por alguna razón, dominan esto saliendo de la Matrix, modificando la realidad y curando enfermedades. Esa es la teoría sintérgica, el gran pilar en el que se basa esta teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Luisfer, pues vamos a un corte comercial y vamos a regresar con un relato, con una historia, y ya nos despedimos de este programa que ha estado bastante interesante. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más. Continúa escuchando Inexplicable.